Ok, decíamos, ¿verdad? Lo que es en la gráfica que nos quedamos nosotros, lo que eran los tipos de operaciones, ¿ok? Entonces, recuerden, todos los instrumentos son susceptibles de venderse a vencimiento, es decir, ¿verdad? Como veíamos, un instrumento que salió a 28 días, al vencimiento sería que nuestros clientes invirtieran a 28 días o a través del reporto, es decir, yo, casa de bolsa o banco, a través de mi mesa de dinero, voy a tomar el riesgo. ¿Qué riesgo estoy tomando? Pues muy sencillo, ¿verdad? De comprar un instrumento a un plazo determinado, vamos a decirle 28 días, y estoy tomando el riesgo de que si las tasas suben, pues obviamente que me va a pegar a mí en mi utilidad, pero también acuérdense que el riesgo, en este caso, tiene dos cosas, o me va bien o me va mal. Entonces, ¿qué pasa si las tasas de interés bajan? Lo usual, ¿verdad?, es aquí, como la gente es experta y conoce del mercado, es simple y sencillamente de manejar un riesgo que se podría decir, ¿verdad?, un riesgo controlado, ¿sí? Ok, vamos a continuar con nuestra siguiente lámina y vamos a ver de nuevo lo que es la posición de riesgo. Se refiere al porcentaje del inventario que no está vendido en directo, es decir, a vencimiento. O sea, ese papel que yo no pude colocar, a partir de ese momento se convierte en la clásica papa caliente, ¿verdad? Sí, yo voy a traer esa papita caliente que voy a andar por todos lados, ¿verdad? Viendo a ver a dónde lo coloco, de tal manera, ¿verdad?, que a mí no me vaya a afectar el alza de las tasas, ¿sí? Porque acuérdense que a mí me pagan por maximizar los recursos, es decir, para darle a ganar a la empresa, como administrador de la mesa de dinero. Y fíjense, aquí el detalle, y es importante comentar, cuando todo sale bien, ¿sí?, obviamente que el jefe a uno nunca les va a decir, oye, qué padre que te fue bien. ¿Por qué? Porque usualmente para eso nos pagan. El problema es cuando nos va mal, ¿verdad? Cuando nos va mal nos ponen como campeones. Entonces, tenemos que manejar la mesa de dinero de una manera conservadora, de tal manera, ¿sí?, que no andemos jugando, ¿verdad?, como lo hicieron por ahí en Londres, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, hace poco, ¿sí?, uno de los traders por ahí se la jugó. Y obviamente, ¿verdad?, que es algo bien importante aquí que tenemos que tener como principio, ¿verdad? Recuerden que estos recursos son de terceros y tenemos que tener ahora sí que, ese valor de saber que los recursos que manejamos, ¿sí?, como ética, ¿verdad?, entre nuestros valores profesionales, de que no podemos jugar con el dinero de terceros y sobre todo que esto no son Las Vegas, ¿sí? Tenemos que trabajar con un riesgo, pero un riesgo en esa posición que es medido. ¿Ok? Entonces, este conjunto de instrumentos que hemos adquirido en las mesas de dinero, ¿sí?, y que son administrados por los traders, o sea, así se les dice, ¿verdad?, a las personas que administran la mesa de dinero, vamos a ver nosotros, y que se dice, ¿verdad?, en nuestra siguiente lámina, vamos a continuar, se dice que tienen una posición de riesgo cuando se adquieren instrumentos, ya sea en el mercado primario o en el mercado secundario, y se trata de encontrar los recursos necesarios para cubrirlos, o también cuando en el caso de que se tenga una posición larga de dinero, se pretende encontrar los instrumentos para cubrir dicha posición. ¿Ok? Si se fijan aquí, ya entramos a otra definición en donde nos dicen una posición larga de dinero. Si se fijan ustedes, y eso ya es cuestión de estrategia de cada casa de bolsa o banco, aquí es bien importante que nosotros tengamos presente lo siguiente. Recuerden que cada persona, como les he comentado, como nosotros somos únicos e irrepetibles, gracias a Dios, tenemos una manera de ver el riesgo de diferentes maneras, desde el más conservador hasta el kamikaze, ¿sí?, el agresivo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí nosotros? Fíjense, es importante, cuando decimos que hay una posición en largo o en posición en corto, es muy sencillo. Vamos a suponer, yo ahorita empiezo a vender CETES, perdón, y resulta que yo nada más tengo 100 millones de papel y resulta que con mis clientes he captado 200 millones. ¿Qué va a pasar ahí? Si se fijan, ya tengo el problema de que tengo que salir al mercado, ¿sí?, a encontrar esos instrumentos de tal manera que yo pueda satisfacer. ¿Por qué? Es muy sencillo. Yo tengo ahorita, por un lado, ¿verdad?, 100 millones en títulos, en este caso de papel, CETES, vamos a llamarle,
Y resulta que por el otro lado capté 200 millones. ¿Cómo ando? Pues ando con una posición, ¿verdad?, que me hace falta papel. Entonces, puede ser, fíjense, en este caso se pueden dar en los dos lados, ¿verdad? Uno, primero, tengo 100 de papel y 200 de dinero. Tengo que salir al mercado, ¿sí?, y comprar yo títulos. ¿Por qué se hace eso? Mire, es muy sencillo. Yo empiezo a trabajar a mis clientes con una tasa y resulta que la tasa que yo le pago a mi cliente, por decirles así, yo ahorita digo, híjole, traigo instrumentos que están pagando el 50%, pero yo pienso que la tendencia de las tasas es hacia el alza. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Yo desde temprano lo que hago es cierro con todos mis clientes, ¿verdad?, al 50%. Y resulta que en lugar, como yo tenía 100 millones, ¿verdad?, que podía colocar de papel, y resulta que yo, en lugar de colocar los 100, que sería para estar tablas, ¿verdad?, resulta que capto 200 millones al 50. Y como las tasas van hacia el alza, ahora resulta que yo voy a conseguir en ese mercado secundario, o sea, con los otros intermediarios financieros, porque el nuevo momento económico me está marcando tasas del 51,5 o del 52, obvio que ahora, fíjense, traigo dinero, sí, que capté temprano y barato, y ahora resulta que lo voy a colocar con terceros, llámese otras casas de bolsa y bancos, sí, le voy a comprar a ellos, fíjense, en ese nuevo momento económico, les voy a comprar a ellos, sí, ese papel que ellos traen, pero con un costo del 52 o una tasa más alta, obviamente, de la que yo pagué originalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con esos recursos, a lo mejor, ¿verdad?, como mi papel pagaba el 50, en este caso los CETES que yo traía, que pagaban el 50%, los 100 millones los coloqué al 50, pero voy a tener utilidad sobre los otros 100, acuérdense que yo originalmente capté 200 al 50, y todo lo que yo pueda colocar a la tasa arriba del 50%, llámese por decirles así un 51, ahora resulta que en el mercado coloqué los 100 al 51 y ese diferencial es para mí. ¿Por qué? Porque yo me la jugué, o sea, yo fui el que tomé ese riesgo. Obviamente que mis clientes, en este caso todos los clientes que sumaron 200, nada más les voy a pagar 50, ¿están de acuerdo? Entonces, ese puntito sobre los 100 es una utilidad que está tomando la mesa de dinero por, obviamente, ¿verdad?, el riesgo que está tomando. Si se fijan, hubo un riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un riesgo que se está calculando. ¿Por qué? Porque estoy viendo yo que todas esas variables, oye, fíjate que ahorita hay demasiado papel en el mercado, hay poco dinero, y siento, de acuerdo al feeling, ¿verdad?, a esa experiencia, vamos a llamarle, que yo ya tengo en el mercado, de que va a subir, y obvio que me la juego, ¿verdad? Que puede ser al revés, que a lo mejor, ¿verdad?, el mercado se cae y resulta que yo coloqué todo ese papel al 50, ¿sí?, y resulta que se cayó al 49, por decirles así. ¿Qué va a pasar? Obvio que los 100 que yo ya traía, que sí pagan el 50, pues ahí los coloqué, ¿verdad?, los neteé al 50, ¿verdad?, los 100 de los clientes que yo traía y del papel que yo traigo. El problema va a ser que yo capté recursos, ¿verdad?, sobre otros 100 a una tasa del 50 y resulta que la tasa que ahorita me están pagando los otros intermediarios financieros es de 49 y obvio que ese puntito es contra la utilidad de la mesa de dinero. ¿Se fijan? Es algo que está controlado. Si es un riesgo, acuérdense, el que no se arriesga no gana. Muy bien. Vamos a ver. Ahora lo que es el fondeo. ¿Sí? Esto que estoy haciendo yo es simple y sencillamente fondearme, ¿verdad? Es el inventario remanente no vendido o no reportado al vencimiento de las emisoras que se debe de cubrir. ¿Sí? Acuérdense, yo ya no lo pude colocar, ahora lo voy a tratar de colocar con las otras instituciones, que puede ser en el momento, fíjense, yo ya estoy tomando el riesgo, como les decía hace rato, ¿sí?, de que ese papel que yo traigo el 50, digo, no, ¿sabes qué? Me voy a esperar porque yo sé que traigo el 50, pero no le voy a hablar a mis clientes porque yo estoy pensando, de acuerdo a la circunstancia económica y de acuerdo a mis variables, ¿verdad?, de liquidez y todo, yo digo que las tasas van a bajar a un 48. Entonces, fíjense, yo sé en el inicio que traigo papel que paga el 50, pero me espero, ¿para qué?
para que con el tiempo las tasas bajen, y ahora sí, cuando ya andan las tasas al 48, le empiezo a hablar a mis clientes para decirle, oye, ¿sabes qué? Traigo el 48, ¿quieres invertir conmigo? Si se fijan, es un jueguito en donde se trata de maximizar esa tasa que yo estoy pagando. Si en un momento dado este fondeo excede al inventario remanente, es decir, hay mayores compras que el inventario inicial a un día, será necesario buscar papel en el mercado secundario. Entonces, fíjense aquí, acuérdense, nada más hay dos cosas. Uno, que yo tengo el papel en su origen como mercado primario, si recuerdan ustedes. Y la otra es conseguir a través de terceros. ¿Qué quiere decir eso en el mercado secundario? Muy sencillo, ¿verdad? Yo, mis recursos, los voy a conseguir a través de terceros. De tal manera que, pues no estoy jugando el riesgo de esa posición y, como les decía, busco una institución que me pueda a mí ofrecer una tasa de rendimiento sobre los recursos que yo tengo, pero con su papel. Si las tasas de interés suben o las tasas de interés bajan, sí, ya no va a ser mi problema, va a ser del que a mí me dio ese papel para fondear. ¿Se fijan? Entonces, sobre lo que yo ya sé que tengo, que es algo seguro, si se fijan aquí, yo ahorita digo, ¿sabes qué? Voy a comprarle papel a este hombre, vamos a suponer, fíjense, es un ejemplo muy fácil de comprender. Resulta que hay una institución, ¿verdad?, que originalmente compró un CETE a 90 días, imagínense ustedes, ¿sí? A 90 días, hay un riesgo. El riesgo usualmente es, acuérdense, el riesgo siempre es en contra, ¿sí? Si yo veo que en 90 días pueden suceder varias cosas, ¿verdad? El problema es que yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Entonces, eso es lo que hace, esa incertidumbre hace que el riesgo sea muy alto o muy bajo dependiendo de lo que existe de riesgo en el país, ¿sí? La estabilidad y todo lo que hemos visto. Ok, entonces fíjense ustedes qué interesante es esto. Hay una institución que de inicio en el mercado primario le compró al Banco de México a 90 días estos títulos. Y yo acudo a esta institución y le digo, oye, ¿cuánto me pagas, por decirles así, verdad, a 7 días? Me dice, vamos a suponer que él la tomó al 50 y me dice, no, pues yo te pago el 49. Él compró, fíjense, papel que le da el 50 y a mí me lo vende al 49. Obviamente, ¿verdad?, que él se está ganando un puntito. Si las tasas de interés bajan, ¿sí?, obviamente que el que tomó el riesgo en este caso, como veíamos hace rato en la grafiquita, se va a ver beneficiado. ¿Por qué? Porque ese diferencial entre lo que a él le pagan y lo que ahorita está pagando en este momento de mercado, ese diferencial es una utilidad para él, ¿sí? Si las tasas de interés bajan, él se va a ver beneficiado. Obviamente que yo, pues tuve mi costo de oportunidad, igual que él, ¿verdad?, de poder comprar